Cordial saludo a toda nuestra comunidad educativa, en especial a los padres de familia que se desempeñan todos los días en esta labor de educar, de formar, de acompañar. Mi nombre es Nora Patricia Tovar y me desempeño en el área de psicología académica. Tenemos como objetivo poder con ustedes compartir lo que ha sido un diagnóstico que hemos desarrollado desde el Departamento de Psicología con mi compañero doctor Mario Rodríguez y que para nosotros y para ustedes esperamos sea la posibilidad de revisar un poco a nivel interno de nuestras familias cómo se están sintiendo nuestros hijos, hijas, principalmente frente a esta etapa de confinamiento y lo que ha sido la educación con mediación virtual. Entonces, mi compañero Mario pretenderá hacer un ejercicio de caracterización de los estudiantes del bachillerato y nosotros en este encuentro que tenemos vamos a revisar cómo estamos o cómo encontramos a los estudiantes de la primaria, especialmente tercero, cuarto y quinto de primaria. De manera específica y el objetivo de realizar el diagnóstico inicialmente fue brindar espacios de acompañamiento psicosocial a los estudiantes del Colegio Los Andes por medio de un diagnóstico participativo rápido para facilitar estrategias de afrontamiento de acuerdo a las realidades propias del contexto escolar en situación de pandemia. ¿Por qué un diagnóstico participativo rápido? En términos de que desarrollamos un instrumento eh, más de tipo psicosocial, no de tipo clínico, sino más bien adaptado a la parte escolar, que nos permitiera desde la realidad que están viviendo nuestros estudiantes, revisar cuáles son esas condiciones, aprendizajes, sentimientos y afectaciones que obviamente se pueden esperar en la situación de pandemia. Como les digo, mi compañero Mario tendrá la posibilidad de socializar cuáles fueron los resultados que se encontraron en el bachillerato y nosotros vamos a pasar a las respuestas con las que nos encontramos los niños de primaria. Inicialmente lo que quisimos con respecto a los niños es que entenderlos en tanto cómo están ellos percibiendo el colegio y de qué manera se relacionan con él y en términos de sentimientos de agrado y desagrado. Entonces, un poco para revisar su motivación y revisar como los elementos importantes dentro del colegio. Contamos con 134 respuestas, que son los niños a los que encuestamos, y encontramos las siguientes variables fueron las que escogimos para determinar qué cosas son las que le agradan a los niños en el colegio. Inicialmente los niños expresan, 68 niños expresan sentir mucho agrado hacia los profesores, que es un alto porcentaje dado lo significativo, digamos, de las relaciones de autoridad y dado lo significativo en términos de cómo seguir instrucciones, en términos de patrones a seguir. Entonces, para los niños es importante, el 50% de la población siente agrado hacia sus profesores. De manera más significativa, el agrado es hacia sus compañeros, dado la etapa de socialización, dado que mucha de lo que el niño concibe alrededor del colegio principalmente son las relaciones y la posibilidad de socialización. Entonces es muy esperado que para los niños de primaria sean los compañeros hacia los que presentan mayor agrado, la necesidad de estar con ellos, de compartir con ellos y de sentir los compañeros en el aprendizaje. Con respecto a las asignaturas, de 22 estudiantes sienten agrado hacia las asignaturas, digamos que es un porcentaje menor, sin que signifique de pronto que no haya una inclinación hacia la parte del aprendizaje. Lo que significa es que en estas edades es bastante significativo, más que las asignaturas, el proceso de socialización.
Los eventos especiales y enmarcados estos eventos especiales en las actividades que se han realizado a través de Facebook Live, de pronto en las integraciones, los trabajos de grupo, los niños sienten agrado cuando hay novedad, cuando la motivación cambia. Entonces, seguramente por eso la puntuación, casi en el mismo porcentaje que los profesores. Entonces, estamos experimentando y estamos nos dando cuenta pues que los niños necesitan cambiar mucho de actividad para poder lograr la motivación hacia el aprendizaje, hacia el estudio. Las actividades escolares, como los exámenes, talleres, que en algún momento algunos estudiantes pudiesen requerir trabajo más adicional, solicitar eso a los profesores, solamente se encuentra en un 19.4%. Entonces, sin que, como les digo, no es que los niños no presenten alguna disposición para el aprendizaje. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, en lo que ellos más prevalece es ese tipo de actividad cambiante, el poder compartir con sus compañeros y de todas maneras la mediación virtual y siendo más sincrónica, entonces les ha permitido seguir con sus relaciones, digamos que de manera regular, que es lo que el colegio ha intentado hasta este momento. Para nosotros es muy importante con estos niños pequeños entender durante este tiempo de la virtualidad cómo se ha sentido y seguramente en algunas cosas estamos dándonos cuenta que el bachillerato y primaria pueden presentar algunos sentimientos, pero ha sido muy significativo que el sentimiento que más aparece a los niños y más describen es la felicidad. Entonces, seguramente el niño al estar en casa con sus papás, y así lo manifiesta, se siente feliz y se siente protegido. Muchos de nuestros padres de familia, teniendo que asumir su trabajo desde casa, le ha significado mayor tiempo de espacios y tiempos de compartir en casa que al niño lo hacen sentir felices. Es significativo porque es el 62.7%, que digamos en términos de cómo están viviendo la afectación, pues que aparezca la felicidad es un punto a favor. Cabe decir también, no lo dije inicialmente, este diagnóstico fue realizado en el mes de diciembre, finalizando diciembre, y coincidió también con la posibilidad de estar haciendo sus novenas de Navidad, cosa que les causa mucha felicidad también. Pero con respecto a cómo se han sentido en la virtualidad, aparece en mayor porcentaje la felicidad. ¿Qué causa felicidad al niño? Como les digo, aparte de poder estar con sus padres, compartir, sobre todo compartir tiempo en casa, sentirse seguro de que estén sus papás también en casa. Un porcentaje del 22% triste, aparecen algunos niños tristes, asociados también a las pérdidas, a los procesos de duelo, porque si algo ha ocurrido en el colegio y en todo nuestro contexto es que algunos estudiantes han tenido pérdidas, ¿no? Y aparte de que son pérdidas de seres queridos, pues hemos tenido pérdidas de muchas maneras. En los estudiantes de nuestro colegio son niños que estaban acostumbrados a salir mucho más, a hacer actividades por fuera, disfrutar de un parque, disfrutar de una finca. Entonces, se han tenido que cohibir un poco de ese tipo de actividad y les significa pérdida. Por eso los procesos de duelo, y para nosotros importante, no solamente es la pérdida presencial, sino la pérdida de todos los espacios que en este momento están sufriendo, ¿no? Y que habría que poner cuidado en términos de la afectación. Algunos dicen sentirse preocupados, aunque ya, como ven en la curva, empieza a bajar el porcentaje de afectación, con rabia el 6%, temerosos 3%. Llamativo este ítem, encontramos en los grados del bachillerato que los niños más grandes se pueden sentir con más temor, los niños pequeños no. Y eso hace parte también de la posibilidad que tienen de mirar alternativas o
También de los padres de familia de evitar que hagan parte de algunas dificultades que al interior de la familia se puedan estar viviendo. Entonces están más protegidos, menos temerosos, menos expuestos a situación, problema en casa y el sentimiento que aparece, por eso el porcentaje tan bajito en sentirse tristes, temerosos con respecto a la felicidad. Creo que en ese sentido los padres de familia están haciendo un buen ejercicio de acompañar y contener a los niños pequeños. Cansados en un 32,8% que puede ser significativo, ¿sí? Y cansado de pronto en el término de usar nuevas plataformas, de revisar nuevos trabajos, de encontrarse con la forma de poder cumplir con las actividades del colegio, cosa que antes era diferente. Entonces la mediación virtual de todas formas le puede dar significado a los estudiantes mayor cansancio, ¿no? En la adaptación a estos medios. Los niños expresan cansancio. ¿Qué cosas han aprendido a hacer en casa o qué cosas has mejorado? Entonces, aquí hay una gama como de actividades que sugerimos nosotros a los niños, pero que dejamos abierto en términos de qué otras podían aparecer. Entonces, los niños en casa, nuestros estudiantes del Colegio Los Andes, en un 39,6% han aprendido a cocinar y a preparar algo, cosa que es muy significativa porque estos niños, pues el mayor número de edad sería 10, 11, 12 años. Entonces, el estar en casa les ha permitido ese tipo de autoasistencia, cocinar, ¿sí? Entonces, si bien aquí no estamos midiendo el agrado frente a la actividad, lo han aprendido a hacer, que es algo positivo de la cuarentena y es esa posibilidad de autoasistencia en un 39,6%. El aseo en casa no sigue siendo tan alto. Tendemos nosotros con nuestros hijos a ser más protectores también y delegar a los niños este tipo de actividad les genera también muchísimo más confianza en ellos mismos. Entonces, a pesar de que es poco en términos de que es el 20,1%, hay algunos que lo están haciendo y les ha significado también como la ayuda en términos de estrategia para conservarse en casa. Muchos están haciendo, muchos que tenían antes personas que les colaboraban en casa, han tenido que asumir ese tipo de oficios eh, previendo el contacto con personas de afuera. Sin embargo, aquí podríamos estar mejorando este porcentaje, que es bajito con respecto a otros. Y las actividades, lo que más prevalece son actividades artísticas, manuales, musicales. Los padres se han esmerado en mantenerlos activos en extraescolar, en horas diferentes a la jornada escolar. Y ellos entonces, muchos, el 50%, realiza actividades, han aprendido, han mejorado y en eso hay una optimización del tiempo y con la consecutiva, digamos que eso trae como consecuencia de todas formas muchísimo más estabilidad emocional, mejor uso del tiempo libre, autoconfianza, el hacer un deporte o una actividad manual le significa al niño poder aprender a revisar en sus destrezas y mejorar su autoimagen, su autoestima también. Algunos continúan estudiando otro idioma, más significativo el inglés, en un 19,4%, algunas actividades de jardinería y otros, que entre ellos de pronto más específico como en algunos juegos ajedrez o hacer algún tipo de actividad que antes no realizaban, ¿sí? Que es novedad, digamos, que lo aprendieron durante la cuarentena, la pandemia. Y solamente 4, que significan el 3%, expresan no tener o no haber aprendido algo durante este tiempo, que es bastante poco también.
Ya retomando un poco lo que ha sido el colegio y los niños cómo están viendo la necesidad de que el colegio los apoye, sobre esas 134 preguntas encontramos que la más significativa y lo que los estudiantes están pidiendo de nosotros es menos tareas. El empezar a hacer la mediación virtual, aparte de que ha sido un trabajo arduo para el docente, le ha significado también en un momento la necesidad de tener que afianzar elementos o conceptos en casa. Entonces, al interior estamos también reevaluando qué tanto ese tiempo poco que tenemos en clase le significa al niño tener más tareas. O también nos hemos reevaluado de qué tanto el niño sentado aquí en el computador puede estar distraído con otras pantallas inteligentes, ¿no? Entonces un niño y ya de cuarto, quinto de primaria puede estar en clase, pero haciendo también otra actividad con una pantalla, con el celular. Entonces ha significado sí para todos y creo que los papás así también lo han expresado, la posibilidad de que el niño mantenga la atención en clase sin otra distracción. Los niños, solamente la mediación con una sola pantalla le puede significar dificultad en la atención. Hemos observado entonces que puede ser que no termine las actividades en clase y tenga que disponer un poco más de tiempo para hacer tareas. Y por eso seguramente lo que más requieren del colegio es eso, menos tareas. Estamos en el empeño también de buscar esas estrategias para que los estudiantes puedan ocupar su tiempo en otras cosas en la tarde. Ellos nos están pidiendo menos, es importante poderlos escuchar. Facilitar más trabajos para integrarme, ocupa como el 29.9%. Entonces, en la mediación virtual también, sugerir entonces poder trabajar un documento colaborativo en el que todos puedan participar, dar un poco más de tiempo para hacer trabajo en equipo. Entonces, nos están sugiriendo ayudarnos con algunas otras estrategias para compartir y continuar con su proceso de socialización. De la misma manera, hay un 9% que pide un poco más de tutoría sin que sea significativo, ¿no? Entonces, de pronto los niños no piden más explicación, solamente algunos pocos no piden más explicación. ¿Sí? Un poco de cansancio puede ser, ¿no? Hay algunos, o no lo requieren, no lo requieren en la idea de que están haciendo su trabajo en clase. De la explicación de la plataforma, que seguramente ha sido un tema para ustedes padres de familia y para nosotros de aprendizaje. Entonces, en un comienzo se tuvo que dar mucho más explicación de cómo funcionaba, de dónde poner los documentos, de cómo bajar los documentos, cómo subir los documentos. Sin embargo, con el tiempo ellos han aprendido muchísimo, no solamente de la plataforma, sino de los medios que pueden utilizar para acceder a sus tareas, hacer sus informes, dar sus explicaciones, que ha sido un gran aprendizaje también. Sin embargo, el colegio también ha tenido en cuenta dar ese soporte y con Harold, que es el ingeniero, pues hay toda la disposición para que cualquier chico pueda acceder si lo requiere o ustedes padres de familia también. Más oportunidades de evaluación sin que sea tan significativo, solamente el 14.9%, de pronto que en algún momento requiera volver a hacerlo o una nota adicional o una sustentación oral, sin que sea tan significativo. Muy pocos desean tener más tareas, no sienten que requieren más tareas para afianzar y seguramente en un niño más pequeño pues lo puede ser querer evitar un poco las tareas y aumentar en otros trabajos que sean más motivantes, ¿no? Más de mayor creatividad, de que genere mayores destrezas. No, muy pocos piden más tareas. Eso con respecto a lo que requieren del colegio. Y aquí hay un tema muy importante y es lo que los niños requieren de la familia. Por eso, como muy importante socializar estos resultados
y poder hacer una mirada tanto al interior de nuestro colegio y las prácticas y las didácticas, y también un poco la mirada con respecto a cada familia. Pero gratamente para nosotros también, sobre todo en primaria, cuando se le pregunta a los estudiantes qué es lo que requieren en este momento de la familia, miren, 14.2, apoyo en la elaboración de mis deberes sin que sea tan significativo. Entonces, hay algunos estudiantes de nuestro colegio que pueden requerir en un momento más apoyo en la elaboración de sus deberes. Podría significar para todos, entonces, como un poco la pregunta que necesitas, estás terminando, hacer una evaluación corta que le genere independencia, pero que le permita también a él la posibilidad de pedir ayuda. Entonces, si bien en casa, pues, todos podríamos revisar ese apoyo que estamos haciendo en los deberes. Por un momento podemos estar generando independencia, pero nos damos cuenta que es un momento en el que el estudiante requiere que le pregunten, que le digan, que le apoyen, que le mantengan un tiempo determinado para hacer seguimiento. Que mis padres me escuchen un poco más, también muy bien, como muy poco porcentaje. De alguna manera los niños se podrían estar sintiendo escuchados. Solamente el 14.2 piensa que sus padres los escuchen más y eso significarnos de la misma manera a todos, revisar un poco en casa cómo estás, cómo te fue en clase, porque a veces como la cotidianidad ha sido que estamos muy presentes, la presencia le da seguridad al niño de que mi mamá está ahí trabajando, el papá ahí está trabajando, pero podemos un poco más desde la comunicación más abierta, cómo te fue, qué aprendiste, de qué me quieres hablar, cómo te has sentido. Sin embargo, es poco, ¿no? Digamos, en los de primaria no expresan que fuera una necesidad tan grande en los de primaria. Que jueguen conmigo un 20.9%. No solamente la presencia, eso les da seguridad, pero también poco jugar e inventarse además de los juegos de ellos, juegos diferentes, juegos en los que involucremos roles, jugar a hacer oficio es importante, jugar a hacer algo en casa les puede generar a ellos también. Y a ustedes, padres de familia, pues sí, la necesidad de reinventarse o de volver a jugar cosas que no jugaban hace tiempos. Hacer cosas juntos empieza a aumentar un poco más. Entonces es el 30.6. Usted puede estar en casa, estarlo como monitoreando, pero escucharlo puede empezar a hacer más cosas juntos, aparte de jugar. Planes que tenían que no han realizado, volverlos a hacer, retomarlos, para que ellos se sientan equipo. Es como la idea de hacer equipo. Que me consientan o me abracen más. De forma significativa los niños se sienten abrazados, consentidos. Creo que en eso los padres de primaria han hecho una tarea muy importante y es proveer esa parte de afectividad y de emoción y los niños no sienten que lo necesiten más, ¿no? Será un ejercicio que tenemos que estar reevaluando todos los días, pero en ese sentido los niños se han sentido abrazados y consentidos, que eso es importante. Y mucho más significativo que el 57.5% piensen que todo está bien. Entonces, ¿qué requiero de mi familia? No requiero, está todo bien en un 57.5%. Entonces, esa respuesta podría significarnos a nosotros también desde el colegio poder explorar un poco más. Hay niños también y de pronto más los de quinto de primaria, como de todo está bien, aquí no pasa nada, mucho más maduros. Tenemos chicos muy maduros también en el colegio, pero la necesidad también de poderlo explorar. Pero la respuesta es positiva, para nosotros es positiva. Quisimos también tomar algunos indicadores de algunas pruebas que son más de tipo diagnóstico clínico
y que pudiesen estar significando en los niños algún indicador o alerta para nosotros en términos de presentar estados de depresión, estados de ansiedad que, que ameriten otro tipo de intervención. Entonces, sugerimos, por eso estos indicadores son más de ese tipo, qué tanta afectación podía tener el niño y que eso le significara, digamos, en su habitual, en su día y en sus hábitos, alguna afectación significativa. ¿Qué encontramos con los niños? En 134 respuestas, que son los niños que estábamos evaluando, el 21.6% expresa tener dificultades para quedarme dormido. Lo que hemos observado con los niños también es que como los papás quedaron en casa, se alargaron como las jornadas. El niño ve que su papá trabaja hasta más tarde, entonces demora un poquito más en dormir y eso poderle cambiarle el horario que tenían para dormir. Simplemente porque todos cambiamos como el momento de conciliar el sueño. Entonces, un poco la revisión al interior de las familias es mantener esos horarios en la medida de lo posible para que el chico también al otro día no se fatigue en la mañana, porque ellos pueden aguantar un poquito más en la noche, pero al día siguiente se fatigan más rápido, pierden más rápidamente la atención. Entonces, eso asociado a una dificultad para dormirme. Esa dificultad para dormirse también, un poco el niño en la preocupación de su casa, de su hogar, las tensiones que se experimentan de manera diferente. Entonces uno no podrá esperar de un niño que le diga, estoy preocupada porque me estoy dando cuenta de esta situación en particular, pero sí le pueden cambiar las rutinas del sueño, de la comida, y esa es la forma en que denota la preocupación. Por eso lo importante de determinar con los niños si están durmiendo bien, si están haciendo bien su comida, si están ocupando tiempo para su estudio, para que mantengan los hábitos saludables y que sean un indicador positivo para la familia también. 21.6 tiene dificultades para quedarse dormido. ¿Cambiaron el ritmo o están viendo que en casa están pasando cosas que le preocupan? Han aumentado el apetito y yo creo que inicialmente ese ha sido uno de los indicadores más significativos tanto para niños como para adultos y es la ingesta de alimentos, ¿no? Un poco en términos de la preocupación o en términos de manejar una rutina al que no estábamos acostumbrados, y era permanecer en casa. Entonces, eso puede generar también el aumento del apetito en niños. El 5.2% no le gusta bañarse o asearse, entonces hay algunos niños que sí, se quedan sin bañarse, se visten y siguen su rutina, pero es importantísimo mantenerle esa rutina al niño, pues por todo lo que significa como poderse autocuidar, como el autocuidado. Entonces estamos en casa, pero hacemos toda la rutina también para empezar el día. Algunos no importarse cómo se ven, como están en casa, como en el no salir, pero pequeño también, no quiero hablar con nadie muy poco. He llorado más, sí aparece un poco más alto, el 14.9. He llorado un poco más, pueden presentarse algo irritables, eh, exigentes, como que la mamá esté, el papá esté, ven acá, como en el llamado, pero hace parte también de la situación de tensión y de confinamiento. Se me dificulta concentrarme y el 49.3% mi vida sigue normal, que para nosotros este aspecto también es significativo, mucho más significativo en primaria que en el bachillerato. Entonces esos dos indicadores de me siento feliz en casa, creer que en casa no todo está bien y que este tiempo la vida sigue normal, a pesar de que ha cambiado tanto, nos está significando que el niño está sintiendo estabilidad en casa, en el colegio y que está haciendo su proceso de adaptación.
Y por último, para que ustedes tengan conocimiento también, es la invitación que estamos haciendo a todos los padres de familia, es que les preguntábamos que si alguno de ellos quería eh, hablar con alguien de cómo se estaba sintiendo. Y nos llama la atención, miren, el 34,6% sí, más abierto, sí me gustaría hablar, quisiera conversar, como tener que le prestemos la atención en ese momento, 65,4% no. En bachillerato más reducida la franja azul. Con los pequeños sugerimos entonces que nos escribieran sus nombres para poder hacer contacto más personal y revisar con ellos ese sentimiento que estaba apareciendo. Y ha sido significativo y es el proceso, digamos, en el que estamos desde psicología de poder atender ya de manera particular a estos niños. Cuando uno se encuentra con estos niños que han pedido ser escuchados, entonces lo que uno encuentra es como que quieren mostrarle la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Bien, pero te quiero mostrar mi casa, el muñeco, la cosa, sobre todo en los pequeños, como una necesidad de expresar, de que alguien los pueda atender. Hay padres de familia que ya están retornando a sus actividades laborales y los niños pues obviamente se quedan en casa con una persona, una cuidadora o un familiar. Y entonces la rutina también. Cuando uno a veces los llama a ver cómo te has sentido, es como decir, es que quería hablar porque que conozcas cómo es que yo vivo, cómo es que estoy acá. Entonces, em, es necesario que evaluemos en casa también esos espacios y esos tiempos de estar compartiendo con los niños, ¿no? El chico quiere hablar, los niños quieren hablar, quieren contar y nos están pidiendo a nosotros que los escuchemos, obviamente en casa, buscar los espacios también para poder saber cómo están y estar atentos también a todas estas rutinas. Como colegio, para nosotros y seguimos abriendo estos procesos y canales de comunicación con ustedes, padres de familia. Estamos implementando desde la página del colegio un espacio que se llama Psicologiando. Psicologiando es un espacio que nace con la posibilidad de establecer relaciones con ustedes, de escuchar las inquietudes que tienen, de con sus hijos también poder seguir aprendiendo de esta mediación virtual y poder ir proyectando cuáles son los pasos que el colegio y nosotros debemos dar en términos de la mediación virtual y en términos de la alternancia. Entonces, los seguiremos invitando a poderlos escuchar. Si seguramente en algún momento alguien siente de manera particular, así como lo han sentido sus hijos, la necesidad de tener que conversar, esos espacios y a través de esos espacios podemos seguir en contacto. Entonces, para nosotros, padres de familia, vamos a seguir buscando esta forma de relacionarnos y cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto al colegio, sus hijos y la forma en cómo estamos funcionando, con mucho gusto la podemos atender. Muchísimas gracias.